Las 8, las 7 en Canarias. Soy Lucía Álvarez y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues el relato es lo importante. Ni los ceutíes, ni los menores migrantes, ni la relación con Marruecos, ni los socios europeos, y ni mucho menos las soluciones. Tenía que pasar y finalmente ha pasado. Era cuestión de tiempo. En un país en el que todo se lleva al campo de la confrontación política, la crisis de Ceuta ya está en ese punto. Es verdad que durante 18 días hemos asistido a una lenta escalada y parecía que ese momento no iba a llegar. Pero finalmente ha ocurrido. Desde el 30 de julio, el foco se ha ido desplazando. Cada vez ha ido enfocando una cuestión. Se ha ido buscando un relato. Tengo la sensación de que esa búsqueda del relato por parte del gobierno se ha hecho para minimizar daños. Pero claro, estos días han pasado tantas cosas. Empezamos centrándonos en lo que el presidente del gobierno calificó de ataque y violación de la integridad territorial de España, con esa llegada el día 30 de julio. Y lo primero que hicimos entonces fue mirar a Marruecos. Nadie entendió cómo Rabat, que controla todas sus fronteras, se les había ido de las manos lo ocurrido en Ceuta. El gobierno, desde entonces, ha evitado en todo momento la firmeza con nuestro vecino del sur. Y no solo no ha habido una petición de explicaciones, que es lo mínimo, sino que ministros como Marlaska o Álvarez se han deshecho en elogios hacia el Ejecutivo marroquí. Pero claro, esto choca con la realidad, porque no sabemos aún oficialmente ni cuántos entraron, ni cuántos siguen, ni quién es el responsable de lo ocurrido. Y eso dice muy poco de quienes nos gobiernan. Fuentes de seguridad y de inteligencia siguen hablando de la connivencia de Rabat en esa entrada. No dicen que lo promovieran, pero sí que no hicieron nada por pararla. ¿Las pruebas que tienen para defender esto? Pues el blindaje de la frontera el pasado fin de semana, que demuestra que nada se mueve al otro lado sin el consentimiento marroquí. Todos hemos visto que nuestro gobierno está a merced de Rabat. Marruecos envía gente y evita las avalanchas. Toda la energía que no se tuvo con Marruecos se ha tenido con Italia. Se llamó al embajador a consultas, se habló de la internacional reaccionaria, se abrió una crisis en el seno de la Unión Europea a cuenta de un tema tan sensible como la inmigración, y ahí se paró. No se siguió profundizando. Se empezó a buscar otro relato. Después el debate se centró en los servicios secretos españoles, a los que Marlaska dejó a los pies de los caballos. El propio presidente de Ceuta confirmó que el lunes 27 de julio llamó a Marlaska contando lo que estaba ocurriendo. Es decir, que si no tenía informes de inteligencia, tenía la llamada del presidente Vivas. Claro, si hacemos caso al ministro del Interior, tenemos un problema con nuestros servicios secretos, que no se enteran de nada. Si no le hacemos caso, tenemos un problema con el ministro del Interior, que no dice la verdad. Y aquí en este asunto, el de los servicios de inteligencia, también se paró todo. No se siguió profundizando. Superada la responsabilidad de Marruecos y el papel de los servicios secretos, apareció el primer intento de politización, el reparto de menores. A ver, no es una palabra que me gusta utilizar, la de reparto. O sea, aquí, en esta cuestión, hay algo importante. La ley marca lo que hay que hacer. El reglamento de extranjería recoge que la distribución territorial obligatoria se activa cuando una región supera su capacidad ordinaria de acogida. Aquí estamos en una situación en la que Ceuta no tiene recursos, así que hay que hacer simplemente lo que diga la ley.
Y entonces, en ese momento, cuando se echó mano de la ley, se paró todo. No se siguió profundizando en ese relato. Este lunes Bruselas, por cierto, ha avalado el retorno a Marruecos de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. Markus Lammer, portavoz de la Comisión Europea sobre Asuntos Internos, ha explicado que el derecho comunitario contempla su devolución, incluyendo a los menores migrantes no acompañados. Seguimos insistiendo en que se espera que todos aquellos que permanecen ilegalmente en Ceuta sean repatriados. La Comisión continuará siguiendo de cerca la situación. Seguimos dispuestos a brindar más apoyo de la Unión Europea para ayudar a abordar la situación, como hemos ofrecido desde el primer día. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Pues esto lo tenemos que interpretar como el hecho de que desde Bruselas estén tratando de lanzarle un mensaje a España, estén tratando de presionar a España para que todos los menores migrantes sean devueltos. Y lo que está diciendo el portavoz de la Comisión Europea sobre Asuntos Internos es que el derecho de la Unión Europea permite esto. Si seguimos con el repaso de lo sucedido, luego llegó el debate de los recursos de Ceuta y la situación de los ceutíes. Un debate que dura casi 3 semanas, pero que está en un segundo plano. El gobierno sigue sin ofrecer soluciones concretas para los habitantes de la ciudad autónoma, siguen sin recuperar la normalidad. Estamos hablando de problemas de inseguridad ciudadana, pero también para los propios migrantes. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha pedido reforzar los juzgados de guardia y violencia sobre la mujer en Ceuta. Estamos hablando de problemas sanitarios, con centros colapsados y en riesgo epidemiológico debido al hacinamiento y la saturación. Esta misma tarde, Defensa hablaba de 24 militares que habían contraído sarna. Estamos hablando también del problema económico de una ciudad en la que los comercios han tenido que cerrar muchos días y que han visto cómo sus fiestas, que es uno de los momentos más importantes y en los que más recaudación se hace, pues se han anulado. El ceutí sigue sin soluciones y en este caldo de cultivo es donde el gobierno comienza a armar su relato. Una vez que el tiempo va cronificando la situación y ya todos empezamos a convivir con ella, surge ese relato que arranca con Mónica García acusando al gobierno de Ceuta de falta de previsión por no tener recursos suficientes para atender una avalancha de más de 80.000 personas. Aquí Vivas sube el tono, porque el hombre lleva contando lo que pasa desde hace semanas. ¿Y qué hace el gobierno? Sacar el comodín de la extrema derecha, el odio y la xenofobia. Y es que en las últimas horas la acción del Ejecutivo no pasa por ofrecer alternativas a la población de Ceuta. Pasa por acusar al Partido Popular de comprar el discurso del odio y la desinformación de la extrema derecha. Claro, al final da la sensación de que la culpa de esta entrada masiva de migrantes a Ceuta la tienen Feijóo y Abascal. Y Vivas. El problema es que ese mensaje, lo hemos visto en ocasiones anteriores, sí puede calar. Y si cala, el gobierno lo habría vuelto a hacer. Escaparía como Houdini de asumir la responsabilidad de una situación que no está sabiendo ni gestionar y mucho menos solucionar. Ceuta no debería analizarse solamente como una crisis migratoria. Debería analizarse como una prueba de estrés de la capacidad del Estado español para proteger a la vez territorio, frontera, población, derechos fundamentales y relaciones diplomáticas. Escuchas La Linterna. Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 18 de agosto. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Empezamos con una noticia de esta misma tarde. Ha fallecido el mago Juan Tamariz a los 83 años. ¡Ah! ¡Y un momento! Esa que está ahí es la N. Después de las mezclas y el corte que ha dado, cualquiera sabe que es. Tú dijiste después el nombre. ¿Sigues con 3 de trébol? Sí. Pues por favor, sin que yo me acerque, sin que yo toque, ¿quieres, por favor, voltear la carta y dejarla ahí en el mismo para que vean todos qué es el 3 de trébol? Efectivamente. ¡Tachán! Ese era su sello inconfundible. Un personaje que saltó a la televisión
y que todos los mayores de 35 años conocen perfectamente. Ya los menores de 35 ya es otra cosa. Ese mago con su chistera, ese pelo rizado, sus gafas. Bueno, su hija ha anunciado la muerte en redes sociales. Juan Manuel Tamariz Martel Negrón dedicó toda su vida a la magia, se la acercó a todos los públicos y durante años se coló en la televisión, sobre todo con su sentido del humor, Nekane. Un centenar de medios trabajan en la extinción de un incendio en Las Urdes, en Cáceres. La UME ya se ha sumado a esas labores y también efectivos de Ávila y Toledo. Unos 600 vecinos de 5 alquerías de la zona han tenido que ser desalojados. El incendio de Riglos entra en una fase favorable, aunque preocupa el viento y el calor de los próximos días. Las llamas han quemado 17.500 hectáreas. La mayor parte de los vecinos desalojados podrían volver mañana a sus casas. En Niebla, en Huelva, se ha desactivado la emergencia y el fuego está completamente estabilizado. Fallece un bombero y un trabajador en el incendio de un taller mecánico en Calatorao, en Zaragoza. El negocio estaba cerrado por vacaciones y la persona que ha fallecido estaba trabajando en el interior sin atender al público. Se han desalojado los edificios cercanos, aunque están a salvo de las llamas. El fuego está controlado, pero va a tardar en ser apagado del todo. Granada eleva la fase de emergencia tras varios terremotos de hasta 4,8 grados en pocas horas. Este cambio va a permitir activar más medios y mejorar la comunicación con la población. Hay 3 heridos leves y se han desalojado hoteles, centros comerciales y también se ha cerrado la Alhambra por precaución. Ahora mismo el principal problema no es la intensidad, porque con 4,5, 4,7 y esas estructuras se están viendo que aguantan. El problema es la repetición, porque ya hay en algunos edificios en los que se empiezan a abrir grietas. La Audiencia Nacional clona de nuevo el móvil del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez. Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, rechazó un primer clonado por falta de garantías al no estar ni él ni su abogado presente. Serrano está investigado en el conocido caso Leire, ya sabes, la presunta trama que pretendía torpedear las causas judiciales que afectaban al gobierno y los amaños de la SEPI. Las cloacas, vaya. El presidente colombiano rebaja a 289 los fallecidos tras el terremoto de hace 8 días. Son 15 menos que la cifra que se había divulgado horas antes. Hay más de 4.000 heridos y 143 desaparecidos. En las ciudades de Cali y Pereira, las más afectadas por el seísmo, se agota la esperanza de encontrar supervivientes y han comenzado ya a retirar escombros. Trump asegura que no está negociando con Irán en estos momentos ni hay conversaciones programadas. Ayer terminó el plazo de 60 días acordados entre Teherán y Washington para lograr la paz. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que el estrecho de Hormuz está abierto, operativo y además es nuevo territorio estadounidense. ¿Por qué? Porque te lo he dicho. Ya está. Sigue la búsqueda de los 2 encapuchados que tirotearon a 4 personas en la Cristina, en Huelva. La Guardia Civil y la policía mantienen el dispositivo mientras se refuerza la seguridad en la zona donde ocurrieron los hechos. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre clanes vinculados al narcotráfico que llevan años enfrentados. Todo empezó por un problema sentimental, pero claro, ahora los malos tienen armas de guerra. Y nos queda algo en los deportes, Nekane. Rodri por fin ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona. Está muy contento y con ganas de ponerse a las órdenes de Hansi Flick. Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? en este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación. Los culés están contentísimos. Y tanto. A ver ahora qué pasa el resto de la temporada. ¿Qué nos dicen cuando termine en mayo? Y hoy es el único día sin fútbol en Primera División en mucho tiempo, porque vamos a ir encadenando jornadas de Liga. Mañana, por ejemplo, es el estreno del Atlético de Madrid frente al recién ascendido Málaga. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Cristina Carazo. Hola, Cris, buenas tardes. Hola, Rubén. Este miércoles bajarán las temperaturas en buena parte de la península, aunque el calor seguirá siendo más intenso en el este. Se superarán los 36 grados en el Valle del Ebro, Baleares, y podrán superarse los 40 en zonas del interior de Valencia, Alicante y Murcia. En el Cantábrico se esperan lluvias y por la tarde podrán formarse chubascos y tormentas en Pirineos y el extremo nordeste, localmente fuertes y acompañadas de granizo y rachas muy intensas de viento. Las noches seguirán siendo tropicales en buena parte del litoral mediterráneo. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
Es martes, pues toca poner el foco en la salud. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Según un estudio publicado en The Journal of American College of Cardiology, que realizó un análisis exhaustivo a más de 260.000 personas, ya no es suficiente con el índice de masa corporal para establecer la existencia de sobrepeso o de obesidad. La clave parece que está en la medida del perímetro de la cintura, que además resulta que es el mejor indicador de enfermedades cardiovasculares. Vamos a contar con la opinión del experto y vamos a hablar con Armando Oterino, que es cardiólogo del Complejo Hospitalario de Cáceres y del Hospital Quirón Salud en Cáceres. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿por qué el índice de masa corporal ya no es suficiente para valorar el riesgo cardiovascular? Bueno, verdaderamente en medicina vamos evolucionando y eso es muy bueno. Entonces, el índice de masa corporal es un parámetro que únicamente, para que los oyentes nos entiendan, solo relaciona lo que es el peso de la persona con la altura, pero no distingue en absoluto qué es ese peso, ¿no? No sabe si es músculo, si es agua, si es grasa subcutánea, ¿vale? O si es grasa visceral, es decir, la grasa que nos importa, que se encuentra alrededor de los órganos. Y eso es lo que ha visto este estudio que comentas. El tejido graso que rodea las vísceras es un tejido activo, no es simplemente grasa como la que podemos tener en los brazos o en las piernas, sino que es un órgano metabólicamente activo que participa en multitud de procesos a nivel del corazón y entre ellos en mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por tanto, tenemos que ir más que a ver cuál es el índice de masa corporal, cuál es la cantidad o la composición de nuestro paciente o de nuestra persona que veamos. Dice el estudio que las personas con mayor perímetro abdominal tienen entre un 15 y un 50% más de riesgo que las personas con medidas abdominales normales. Claro, aquí aparece una figura que es la del aparentemente sano o falso sano. ¿Qué es y por qué es preocupante? Pues mira, un aparentemente sano es una persona que tiene un índice de masa corporal rigurosamente normal, es decir, que nosotros le hacemos el cociente del índice de masa corporal y nos sale un parámetro dentro de la normalidad, pero que verdaderamente cuando lo vemos tiene grasa abdominal elevada. Y es que es ese paciente o es esa persona que tienen los índices de masa corporales normales y la cintura elevada o el índice cintura-cadera que dicen los autores, los que tienen mucho más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Es decir, no solo importa el peso de la persona, sino dónde tenga distribuida la grasa. No nos podemos quedar solamente en es una persona que tiene un índice de masa corporal normal. ¿Y al revés? ¿Hay gente con obesidad que en realidad tiene menos riesgos del esperado? Sí, y el estudio lo dice. Es un estudio muy bonito, muy elegante, ¿no? Con multitud de pacientes. Seguir a tantos pacientes durante tanto tiempo es verdaderamente difícil desde el punto de vista de la investigación, y nos dice que sí, que un porcentaje nada desdeñable, un poquito menos de la mitad de las personas con obesidad que estaban en el estudio, pero que tenían la grasa distribuida en vez de en los compartimentos que no nos gusta a los cardiólogos ni a los médicos que nos dedicamos a esto, ¿no? Endocrinos y demás médicos que se dedican a la obesidad. Esa grasa que está localizada tanto en la tripa, está localizada abdominal, a nivel del corazón, a nivel de las vísceras, aquellas personas con obesidad que no tenían ese tipo de grasa en esa localización, sino en las piernas o en los brazos, tenían menos probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares que los que sí las tenían. Es decir, probablemente, haciendo un resumen muy rápido, no toda obesidad o no toda distribución de grasa corporal es exactamente igual. Y a lo mejor te lo tenía que haber preguntado al principio, Armando, pero en la práctica, ¿por qué es importante la grasa visceral? Pues porque cambia completamente el pronóstico de las personas, ¿no? No solo el tener un índice de masa corporal, sino tener medidas y mediciones con las que ya contamos en consulta, que nos analicen verdaderamente cuál es la grasa de nuestro paciente, dónde está distribuida,
pues nos va a hacer que la medicina pues sea más personalizada, podamos abordar el riesgo cardiovascular de los pacientes mejor e instaurarle unas medidas, por supuesto, higiénico-dietéticas o farmacológicas si necesita, adecuadas. Pues Armando Terino, cardiólogo del Complejo Hospitalario de Cáceres y del Hospital Quirón Salud, también allí, en Cáceres. Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de La Linterna. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo y María Jesús Montero, Nekane. El líder del PP, que mañana estará en Ceuta, se ha pronunciado sobre la situación y ha criticado el papel del gobierno para solucionar esta crisis. Un trabajo que elogia María Jesús Montero, líder del PSOE en Andalucía. De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. Creo que el gobierno está teniendo un comportamiento ejemplar, igual que la ciudad propia autónoma de Ceuta y su presidente, y espero que sigan en esa vía de colaboración. Diego Madrazo es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Y ha pasado por Herrera en COPE, donde ha explicado la delicada situación de mujeres y niñas en Ceuta. Habla de 6 denuncias acreditadas con agresiones. La mejor manera de evitar esto es que alojar a las niñas y que no dependa de los vecinos, que en el campo de fútbol de Sidi Barek tuvieron que montar una carpa para protegerlas. Las 6 que se han producido han sido entre personas que habían entrado de manera irregular. Entonces, al estar conviviendo juntos y demás, y no ha habido solución asistencial por parte de las autoridades, se han producido estos episodios. La verdad es que es uno de los episodios más complejos. Hoy también conocíamos que el Poder Judicial pedía que se reforzaran los juzgados de violencia contra la mujer, porque la situación empieza a tener tintes complicados. Juan José Mateos fue guardia civil y estuvo durante más de 7 años trabajando en la zona del Estrecho de Gibraltar. Le hemos escuchado hace unos minutos aquí en La Linterna. En Huelva sigue la búsqueda de 2 individuos que asesinaron a 4 personas en Isla Cristina, un caso que pone en evidencia y que hemos tratado con él la extrema violencia con la que operan algunas bandas de narcotráfico en la zona. Para que el tráfico de hachís, de cocaína y de seres humanos, que están muy vinculados, porque ha cambiado mucho, siga su línea, pues tienen que actuar de estas maneras, ¿no? Para que otros grupos no se metan en la zona, para que no les quiten el negocio. Es un negocio, pues imaginaros, no es lo que da ya el hachís, lo que da la cocaína, que se la meten en mochila a los que pasan, a los inmigrantes. Ese asesinato de Isla Cristina apunta a que es un ajuste de cuenta entre clanes. Siempre ha habido este tipo de sucesos, pero claro, ahora resulta que los clanes tienen armas de guerra y pasan estas cosas. Cristian García, concejal de urbanismo en Granada. La sucesión de terremotos que se han vivido en las últimas horas han dejado a muchos edificios dañados, aunque el concejal ha hecho un llamamiento a la calma. Los vecinos están, lo que decía, intranquilos, pero nosotros lo que también tratamos con los técnicos y tal es llamar a la calma, llamar al sosiego y un poco generar esa tranquilidad, esa empatía, ¿no?, con un ciudadano que se sienta también arropado por la administración, por los técnicos y por los medios que tenemos. El viernes te contábamos aquí ese primer temblor y cómo arrancaba este enjambre sísmico. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero sobre todo tranquilidad por lo que dicen los expertos. Y el sonido musical, Shakira. Esto es novedad, ¿no? Esto es cuando Shakira, voy a abrir un melón, hacía muy buena música. Charly Saez, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, a mí, de todas maneras, yo no soy tan hater como Nekane. A mí Shakira me gustaba antes y me gusta ahora, ¿eh? Hay cosas que hace Shakira que también. La música del Mundial me parece que estuvo bien, la última, así que bueno, tampoco Nekane, tampoco hay que ser tan hater. Ya, es que igual vivo también de los recuerdos, ¿no? Al final esto es la adolescencia. Hay que evolucionar, Nekane, claro, hay que mirar hacia adelante. Sí, pero Shakira bien, Shakira bien. Muy bien. Shakira bien. Esto también nos gusta, venga, va. ¿Ves?
Y esta al final es la misma que el Waka Waka, son todas muy parecidas. Total. Pero molan. La cantante colombiana que ha visitado el Chocó, esa zona muy golpeada por el terremoto en Colombia, y ha anunciado que a través de su fundación va a reconstruir la universidad y también va a construir 10 nuevas viviendas. Y para ello ha recaudado $1 millón. Mira, una buena acción. Charly Sáez, además de ser crítico musical a las 8:23 y 24 en La Linterna cada día, a las 8:30 traes las noticias del deporte. Sí, aparte con Shakira no hay que meterse porque siempre que canta la canción del Mundial, ganamos el Mundial. Con lo cual, eso pues hay que llevarlo. Ya sabes lo que hay que hacer con el Mundial de 2030. ¿A quién hay que encargarle la canción oficial? Pues que cante. Pues te voy a contar, en 5 minutos vas a escuchar las primeras palabras ya de Rodri como jugador del Barça. También vas a escuchar cómo ha sido hoy la presentación a puerta cerrada de Mourinho y cómo está el asunto de Julián Álvarez. Te recuerdo, mañana juega el Atleti frente al Málaga y el argentino no va a estar en la lista de convocados. Mírale, cómo se viene arriba Charly. Aquí no te ves a cantar, ¿eh? Con Andy Lucas no. Sí, pero con Shakira no. Primero porque mi inglés no es para este nivel y segundo porque Shakira llegar al tono de Shakira es más difícil. Lo siguiente, Deportes COPE. Pero antes, Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua. Hoy sí he escuchado una noticia de esas que dan que pensar. 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua. ¿Se quedan en la Mutua? 9 de cada 10. ¿Qué? Pues sí, será por algo. Porque cuando estás a gusto en un sitio, te quedas en ese sitio. Y además, si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ahora al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. La actualidad no se detiene al mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros tampoco. Te recuerdo que estamos contigo desde la 1 de la tarde. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. ¿Y cómo estás? Seguro que estás achicharrado o achicharrada. Es que no se habla de otra cosa. Hace calor. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología BotHair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. Qué ambientazo, mano. Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será quitado sobre la línea. Qué barbaridad. Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh? Huele a venta.